Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El calcio es un nutriente esencial en la dieta de los niños, del cual debemos siempre prevenir el déficit. Su principal función, veíamos que en esta etapa, es fortalecer los huesos. Cuando hablamos del calcio en los niños, en la etapa infantil, tenemos que tener clarísimo que es el ladrillo con el cual se construyen los huesos y, por lo tanto, si la dieta escasea en calcio, aunque también le influyen otros nutrientes que también vamos a ir viendo, bueno, pues si escasea en calcio se produce un déficit de calcio y eso provoca a su vez un déficit en la fijación del calcio en los huesos, lo cual puede ralentizar el crecimiento, ya que sería un mecanismo, vamos a decir, protector de la fragilidad de los huesos, o puede provocar que esos huesos sean excesivamente frágiles, es decir, finitos, podríamos decirlo para entenderlo, de manera que se tiene una mayor propensión a sufrir roturas de huesos que los niños que tienen suficiente aporte de calcio. Y además hay otro factor importante que sería el ejercicio físico. Los niños que no tienen ejercicio físico, es decir, que llevan un estilo de vida sedentario, tienen por regla general los huesos más débiles, incluso con el mismo aporte de calcio. El ejercicio físico que implica golpeteo, saltos, carreras, incluso caerse, darse golpes en las piernas, en las rodillas, lo que hace es que el hueso atraiga ese calcio para fortalecer los huesos. Si no existe ese estímulo, ¿no?, físico para la fijación del calcio, evidentemente puede tener un niño unos huesos mucho más débiles. Debilidad que en ese caso, como hay suficiente calcio en la dieta, que es el caso que os he puesto, es una debilidad que se puede notar más a largo plazo, no es en ese momento o en esa etapa de la vida. Tendríamos además otros casos, como podría ser qué hacemos con los niños que no consumen suficiente cantidad de calcio. Pero no me adelanto, que luego vamos a ver también cuáles son todos esos alimentos que tenemos que priorizar para mejorar el aporte de calcio y cuáles no, que también mejoran el aporte de calcio, pero no deberíamos priorizarlos. Además del calcio, para tener unos huesos fuertes necesitamos que la dieta de los niños tenga suficiente fósforo, magnesio, vitamina D y vitamina K. La vitamina K la obtendríamos del consumo de vegetales, la vitamina D es la denominada vitamina del sol, es decir, jugar, hacer deporte, pasar tiempo al aire libre, no solo en interiores, donde por mucho sol que haga, no nos da la radiación solar para poder activar esa vitamina D. Y es muy importante en esta etapa de la vida por esa fijación del calcio. Bueno, además de que la vitamina D pues es una vitamina que tiene muchísimas otras funciones en el cuerpo. ¿Qué pasaría si no tenemos suficiente aporte de calcio? Es decir, si se produce un déficit de calcio. Los huesos, además de ser la estructura que sostiene nuestro cuerpo, sin huesos seríamos blanditos, así como un poco blandiblue, bueno, pues esos huesos que sostienen, como os digo, nuestra estructura y que en el caso de los niños van agrandándose a medida que pasa el tiempo, a medida que van creciendo, realmente son un almacén de calcio en el cuerpo. Almacén de calcio que sirve para darle firmeza a esos huesos y que sirve además para que en caso de que ocurriese un déficit en esta etapa o en etapas futuras a lo largo de la vida, mi cuerpo, que necesita calcio para mantener las funciones vitales, es decir, para la contracción muscular, para que funcione el corazón, por ejemplo, tiene de dónde sacarlo.
y no quedarse sin. De ahí que si la dieta no aporta suficiente cantidad de calcio, tenemos un doble problema. Uno es que no alcanzamos en la etapa infantil el máximo de densidad ósea, que es el máximo de calcio que puede almacenar el hueso y que se alcanza en torno a los 16-18 años, al final de la adolescencia. A partir de ahí, mi cuerpo no puede aumentar la cantidad de calcio que almacena, la puede reponer y mantenerla estable con una buena dieta, pero no puede aumentar esa cantidad. De ahí la importancia que tiene la etapa infantil en esa prevención del déficit de calcio. El segundo problema sería que si mi cuerpo necesita calcio para funcionar y no lo tengo circulando por la sangre porque no lo aporto a través de la dieta, mi propio cuerpo lo va a poner en circulación sacándolo de los huesos. Con lo cual ahí tenemos un conflicto, ¿no? Quiero sumar el máximo, pero por otro lado lo estoy sacando. Entonces, ¿cómo voy a llegar a alcanzar el máximo si además no lo estoy aportando externamente? Mi cuerpo no es capaz de sintetizarlo, es decir, los niños no sintetizan calcio, por lo tanto deben obtenerlo, es un nutriente esencial y deben obtenerlo siempre a través de la dieta. Así que en ese conflicto, como os he dicho, de esos dos problemas, podemos tener debilidad ósea, reducción del tamaño final de estatura y debilidad muscular o incluso problemas de corazón si ese déficit se va agravando. Así que ya veis que es algo importante a tener en cuenta. ¿De dónde obtenemos el calcio? Principalmente de los lácteos, que son los que más calcio biodisponible, es decir, de fácil absorción, nos proporcionan. Lácteos que cuanto, vamos a decir, menos procesados, mejor. Tendríamos sobre todo el aporte de la leche y el aporte de los yogures y los quesos que nos ayudan a mantener ese suficiente aporte de calcio. Si además añadimos otros alimentos como son las coles, brócoli y la col blanca o rizada, suelen ser las que contienen mayor cantidad de calcio cuando se cocinan. Acompañamos, por ejemplo, utilizamos de manera frecuente estas verduras y aumentamos ese consumo de calcio. El calcio vegetal es menos biodisponible. Las legumbres también son una buena fuente de calcio en la dieta y las podemos acompañar, por ejemplo, si preparamos un hummus, de semillas de sésamo. De esa manera podemos incluirlas con más facilidad, esas semillas de sésamo, en la dieta de los niños. ¿Por qué? Porque las semillas de sésamo sí podríamos decir que es el alimento que contiene mayor cantidad de calcio, pero es poco biodisponible, sobre todo cuando esas semillas de sésamo no están trituradas. Son pequeñitas, de difícil masticación y la cascarita impide esa absorción del calcio que contienen. Por lo tanto, bueno, pues ahí podemos ir sumando diferentes alimentos. El pescadito pequeño en conserva, sardinillas chiquititas que se comen también con la espina que no se nota, también sería una buena fuente de calcio. Pero no porque el pescado contenga calcio, sino que es la espina la que contiene el calcio. Si la retiramos, no tenemos ese aporte de calcio. Así que con una buena variedad de alimentos, incluida esa necesidad del consumo de lácteos, tendríamos asegurado el aporte de calcio. Pero ¿qué ocurre si no se consumen lácteos? Niños que por una alergia, una intolerancia o porque siguen dietas vegetarianas o veganas no consumen lácteos. En esos casos habría que calcular exhaustivamente, es decir, con ayuda de un profesional, la cantidad de calcio que estamos aportando a través de la dieta, qué cantidad se consigue absorber, dependiendo del tipo de alimento sabemos cuánto se absorbe, y valorar la necesidad o no de aportar un suplemento. Las dietas actuales, dietas occidentales, aportan suficiente cantidad de calcio. De hecho, problemas de calcio no suelen aparecer con cierta frecuencia porque se enriquecen muchos alimentos procesados con calcio para evitar ese déficit, pero no es la solución.
el consumo de alimentos procesados provoca otros problemas. Y por ejemplo, un enriquecimiento habitual con calcio puede ser en cereales de desayuno dedicados a la etapa infantil, en zumos de caja, zumos industriales como el de naranja, que la naranja no tiene calcio y sin embargo, si os fijáis, los zumos de naranja muchas veces ponen enriquecidos con calcio. Las bebidas vegetales también se enriquecen con calcio para poder suplir, ¿no?, a nivel nutricional a la leche de vaca o de cabra o de oveja, que suelen ser las más habituales. Así que fijaros, creo que después de saber todo esto que os he contado es muy importante valorar la importancia que tienen el consumo de lácteos en la dieta de los niños, porque es la forma más fácil de incluir suficiente cantidad de calcio. Un vaso de leche y 2 yogures nos aportarían la cantidad diaria necesaria. Por supuesto que podemos variar, tomar unos días queso, otros días yogur, otros días, bueno, pues diferentes postres lácteos que podemos elaborar también en casa. Por lo tanto, es muy importante, no solo pensando en esa salud ósea a corto plazo, en el momento del crecimiento, para que crezcan más y mejor y con unos huesos fuertes, sino que también nos implica la protección a largo plazo al adquirir ese máximo de densidad ósea durante el final de la adolescencia, algo que puede condicionar, evidentemente unido a la dieta y a los hábitos a lo largo de la vida, pero puede condicionar la aparición de osteoporosis con mayor o menor facilidad, algo que evidentemente como padres creo que tampoco le deseamos a ningún niño, ¿no?, darle las papeletas para que a futuro tenga osteoporosis. Así que importante mantener un adecuado aporte de calcio, y en el caso de dietas exentas de lácteos, valorar también la necesidad o la conveniencia de un suplemento de calcio si con el resto de los alimentos no conseguimos suficiente cantidad. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.